Ahora vamos a escuchar el comentario de Luis Brustein. Cuando el Poder Ejecutivo envió estos proyectos de ley al Parlamento, se escuchó mucho entre los analistas de los medios opositores preguntarse hasta casi con sorpresa cómo podía ser que el gobierno enviara estos proyectos de ley que modifican situaciones de privilegio dentro del Poder Judicial, como diciendo todo el Poder Judicial se les va a poner en contra. Esa era una pregunta que se hacían hasta casi con sorpresa en los medios opositores. Evidentemente hay dos miradas sobre un mismo escenario. El fallo de la Corte de alguna manera tiende a ver eso, más que un fallo sobre la constitucionalidad de esta ley. Es una de las 6 leyes que forman el paquete de la reforma judicial. Más que hablar sobre la constitucionalidad, tiene toda la apariencia de un fallo de gobernabilidad. Es decir, la Corte falla sobre un tema que alude a su propio ámbito de una manera tal que le permita hacerlo más gobernable, ¿no? Esa es la impresión que da más, y en ese sentido es un fallo que tiende a ser corporativo también. Pero hay otra mirada, porque de la misma manera que está este ámbito conservador, que de alguna manera rechaza cualquier tipo de cambios, que tiende a cerrarse en una estructura de tipo corporativa, hay nuevas generaciones que se van incorporando al Poder Judicial, hay estudiantes de abogacía que tienen visiones nuevas, que son incluso mucho más amplias, en muchos casos, que estas 6 proyectos de ley. En cuanto al fallo de la Corte, se basa en distintos argumentos. Uno de ellos es una interpretación de la Constitución del 94, donde se plantea que la representación de abogados, jueces y académicos es una representación estamentaria. Esto, según la conclusión que saca la Corte, quiere decir también que tienen que ser elegidos por esos estamentos, lo cual es una interpretación que puede ser o no, digamos, es una interpretación y punto. No está en la letra de la Constitución ni la forma de elección de estos consejeros, ni su cantidad. Esa parte de la legislación la reglamenta el Parlamento. O sea que se trata de una interpretación. El otro argumento sobre el cual se habló mucho es el tema de la politización del Poder Judicial, y que de esa manera el Poder Judicial, al tener que participar en elecciones generales incorporados a la lista de un partido, de esa manera el Poder Judicial pierde independencia, lo cual es bastante formal, por no decir hipócrita, porque todo el mundo sabe que las listas en las cuales son elegidos los abogados, que van a ser consejeros de la magistratura, e incluso los jueces, son listas que se referencian con partidos políticos muy claramente. Sin ir más lejos, por nombrar tanto los del oficialismo como los de la oposición, sin ir más lejos y por nombrar a uno de los consejeros de la magistratura, el doctor Alejandro Fargosi, fue elegido en una alianza entre sectores conservadores y sectores del radicalismo que dirige el diputado Gil Lavedra. El consejero Fargosi es un militante conocido del PRO. Incluso dentro del PRO hace campaña para la candidatura a senador del diputado Federico Pinedo. No es ni siquiera oculto, es pura formalidad si está o no afiliado o si forma parte o no de la lista. Es un hombre que tiene compromisos y afinidades con ese partido político. Incluso cuando fue elegido por esa alianza, su suplente, que lo tenía que reemplazar por el acuerdo que habían hecho, Juan Pablo Zanetta, es un militante radical también muy reconocido, es un hombre de la línea de Gil Lavedra en la capital federal, y justamente porque Fargosi no respetó ese acuerdo, después generó problemas en la conformación, en la estructura de alianza que se iba a hacer el PRO en la capital. O sea, la politización de la justicia es un hecho. La única formalidad es que no participan en la lista de los partidos, pero todos esos miembros de la legislatura forman parte de partidos políticos, y eso se muestra después en las alianzas que realizan con los legisladores de los partidos que también participan en el Consejo de la Magistratura. Es decir, los argumentos pueden ir y venir. Lo que el fallo de la Corte se ha mostrado como un fallo de gobernabilidad, y lo que está diciendo es que esta es una discusión que recién empieza y que el impulso de renovación es mucho más amplio que este tema, va a ser mucho más abarcador, y como ha demostrado la historia, la renovación, el progreso termina por triunfar.